muy bien, vamos ya retomando. Nada más era un saludito, no era ponerse a platicar de todo, de todas las cosas. Sabemos que después del culto nos quedamos 45 minutos aquí platicando, así que pueden tomar asiento. Qué hermoso es estar en la casa del Señor. Yo no sé cómo has venido, pero sí sé que estás en el mejor lugar, porque el Señor está aquí en medio de nosotros. A veces venimos felices, gozosos, cansados, con problemas, con dificultades, pero estamos en el lugar que debemos estar. Así que sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Espero que los niños tengan su hojita para poder ir llenando. Espero que los adultos también tengan su hojita. Y yo quería dar gracias. Ayer fue un día cansado, pero fue un día bendecido. Hermanos, más de 400 familias fueron impactadas ayer. Hermanos, fue un tiempo donde como iglesia servimos juntos, trabajamos juntos y según los números más o menos llegamos a 2.000, 2.100 personas que pasaron ayer en medio de nosotros. Y eso que hubo mucha lluvia. Vieron que terminó el tiempo y después mejoró el tiempo. Pero bueno, así que la lluvia no nos detuvo. Así que cientos de personas llegaron ayer. Que iglesia, gracias. Qué lindo es poder trabajar en equipo, trabajar en familia, trabajar en unidad. Así que quiero dar gracias a cada uno de ustedes que estuvieron ayer sirviendo desde temprano hasta tarde. Así que damos gracias al Señor por eso. Qué bueno es ser parte de una iglesia que sirve, de una iglesia que trabaja y de una iglesia que comparte en la comunidad. Había dos cosas que yo siempre le quiero recordar y animar. Esta iglesia está aquí porque Dios nos trajo con un propósito. Y que como iglesia debemos bendecir e impactar la ciudad y la comunidad. Y cuando vinimos aquí, cuando me invitaron para la primera entrevista, empecé a orar y yo sabía que Dios nos iba a traer acá. Porque esta ciudad y alrededor hay necesidad de que de una iglesia viva, de una iglesia vibrante. Así que, y usted y yo somos parte de esa iglesia. Así que, gracias por eso. Pero yo quiero que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 6. En estas últimas 2 semanas he estado reflexionando en la palabra del Señor con algo que la mayoría conocemos y conocemos hasta de memoria. He estado reflexionando personalmente en el Padre Nuestro. Cuánta riqueza hay en el Padre Nuestro. Así que durante esta semana estaba orando y hablando y leyendo la palabra de Dios en cuanto al Padre Nuestro. Pero de repente comienzo con el Padre Nuestro y el Señor me detiene en un lugar. Comienzo con el Padre Nuestro y el Señor me detiene en un lugar. Así que yo quiero que abra su Biblia, por favor, y vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos nada más 9 y 10. Versículos 9 y 10. Nos ponemos de pie, por favor. Y dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Como es cortito, lo vamos a leer otra vez. A la cuenta de 3, pero bien fuerte. 1, 2, 3. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Cuántos quieren que se haga su voluntad? Pero ¿cuántos en realidad hacemos nuestra voluntad y queremos que el Señor haga nuestra voluntad? Eso cambia. Y yo quería compartir con ustedes en esta mañana ese título: hágase tu voluntad. Jesús está diciendo: hágase tu voluntad. Pero yo cuando reflexionaba en esta semana, el Señor me preguntaba: ¿en realidad se está haciendo mi voluntad
o se está haciendo tu voluntad? Y a veces la disfrazamos, queremos espiritualizar las cosas y a veces hacemos algo diciendo que es la voluntad de Dios, diciendo que es en obediencia a Dios, pero en realidad no es la voluntad de Dios, no es el plan de Dios, no es la visión de Dios, es mi deseo, es mi voluntad, es mi capricho, es lo que yo quiero que se haga. Así que pensando en esto, yo quería que reflexionemos en el Padre Nuestro. Y lo primero que dice es: Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que tenemos que entender que es Padre, pero es Padre nuestro. Qué hermoso es saber, y te hago la primera pregunta. ¿Dios es tu Padre? ¿Reconoces a Dios como tu Padre celestial? Porque si todavía no es tu Padre, si todavía no lo reconoces como Padre, va a ser difícil la segunda, la tercera y la cuarta parte. Pero debemos empezar diciendo: Padre nuestro. Qué hermoso es saber que Dios es mi Padre, pero es el Padre de nosotros. Es mi Padre personal, pero es el Padre de esta familia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí está lo que quiero que reflexionemos. Dice: venga tu reino. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha manifestado. Venga a nosotros tu reino. Pero para que venga su reino, ¿qué debemos hacer? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Y yo quiero hacerte una pregunta a ti y a tu corazón. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Amamos al Señor? Sí. ¿Amamos al prójimo? Sí. ¿Servimos al Señor? Sí. Ayer lo vimos y somos una iglesia activa, somos una iglesia que siempre está dispuesta a servir, y la iglesia americana ve como cuántos voluntarios tenemos si hacemos algo, y en cualquier momento tenemos voluntarios porque tenemos una iglesia dispuesta a servir al prójimo y a servir. Pero la pregunta es: ¿se hace la voluntad de Dios o se hace tu voluntad y mi voluntad? Hay tres cosas que quiero compartir con ustedes en este tiempo para que reflexionemos. Y lo primero que debemos hacer es, para que se haga su voluntad, porque la voluntad de Dios se hace en el cielo, ¿o no? Dice aquí que la voluntad de Dios se hace ¿dónde? En el cielo, como en la tierra. Pero a veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Entonces, el primer punto que quiero compartir con ustedes es que tú y yo debemos anhelar la voluntad de Dios. Debemos anhelar la voluntad de Dios, anhelar hacer la voluntad de Dios, anhelar cumplir con la voluntad de Dios. Y en Juan capítulo 4, Jesús está hablando con la mujer al lado del estanque de agua y dice esto: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Jesús mismo se está diciendo: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Mi vivir es que haga la voluntad de mi Padre. Jesús vino a la tierra con un propósito. Jesús sabía a qué venía, por qué venía y a dónde iba y qué debía hacer. Por eso Jesús mismo estaba haciendo la voluntad del Padre. Jesús mismo estaba obedeciendo al Padre. Y a veces nos cuesta obedecer. Nos gusta que nos obedezcan. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Papás y mamás, ¿cuánto les gusta que sus hijos obedezcan a la primera que arreglen su pieza? A la primera que laven 2 o 3 trastes. Mujeres, ¿cuántos estarían felices que sus esposos la obedezcan así? Esposos, ¿cuántos estarían felices que las obedezcan? Nos cuesta el tema de la obediencia. Nos cuesta el tema de la obediencia. Nos cuesta el tema de hacer la voluntad que otro nos diga. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y porque soy tu padre? ¿Por qué? Porque soy tu jefe. Siempre tratamos de luchar contra la obediencia y contra la voluntad. Pero el primer paso que tú y yo debemos hacer es anhelar la voluntad de Dios. No siempre la voluntad de Dios se hace en el cielo, pero no siempre se hace en la tierra. ¿Por qué? Vivimos en un mundo con consecuencia del pecado. Y aunque Dios es soberano, sigue habiendo asesinato, odio, terrorismo, divorcio, abusos, tantas cosas en este mundo. Es necesario que se haga la voluntad de Dios. Pero no debemos orar solamente de una manera simple. Debemos orar para que se haga su voluntad en nuestra tierra, pero también en nuestra vida. Nada más importante que una vida de oración. Debemos orar. Jesús oraba en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche o toda una noche. Jesús pasaba tiempo en comunión con el Padre. Hace unos domingos atrás hablamos que antes de escoger a los apóstoles, Jesús pasó tiempo orando, la importancia de la oración. Entonces, una manera de hacer la voluntad de Dios es tu vida de oración. Y te hago una pregunta: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo pasas en comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas hablando con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo tus palabras? ¿Cuánto tiempo pasas en relación con Dios? Porque si tú estás en comunión con Dios, va a ser fácil hacer su voluntad. Pero si tú no estás en comunión con Dios, es difícil hacer la voluntad de Dios. Y a veces nos olvidamos que tenemos un Dios soberano y creemos que Dios es nuestro chalán, que nos tiene que traer lo que decimos, a cuánto y en qué momento, y que tiene que cumplir nuestros caprichos. Tenemos un Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, y tú y yo debemos decir: hágase tu voluntad. Debemos anhelar la voluntad de Dios. Hace un tiempo atrás estuvimos viendo mi experiencia con Dios. Y había 7 pasos, a ver quién se acuerda. El primer paso era: Dios está obrando alrededor de nosotros. El segundo paso: Dios busca una relación de amor con nosotros. Dios nos invita a que nos unamos a Él. Dios habla. Cuando Dios habla, hay una crisis de fe. Debemos ajustar ciertas cosas en nuestra vida y experimentar nuestra comunión con Dios. Debemos anhelar nuestra comunión con Dios para que se cumpla su voluntad en nosotros. Así que el primer paso es anhelar la voluntad de Dios. Pero cuando vamos a anhelar, es un anhelo, es un deseo, es una gana de hacer la voluntad. No podemos anhelar la voluntad de Dios si nos gusta hacer las cosas a las fuerzas. No debemos hacer a la fuerza ni los zapatos entran. Pero cuando yo entiendo quién es Dios, anhelo de todo corazón hacer su voluntad.
Pero pasa algo. Cuando yo anhelo la voluntad de Dios, siempre va a suceder que necesitamos ajustarnos a la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Ajustarnos a la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesús dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba en el Getsemaní. Jesús estaba a punto de ser entregado. Jesús sabía que iba a ser crucificado. Jesús sabía que iba a cargar el pecado de la humanidad. Y le dice al Padre: si quieres, pasa de mí esta situación, porque no la voy a aguantar, pero que no se haga, que dice, mi voluntad. El deseo de mi corazón es no pasar por eso, pero que se haga tu voluntad. Jesús mismo obedeció al Padre y tuvo que ajustar en ese momento diciendo: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Por eso el segundo punto que podemos aprender aquí es que debemos ajustarnos a la voluntad de Dios. Cuando yo anhelo, no me debo quedar allí. Yo anhelo hacer la voluntad de Dios, pero cuando yo entiendo el plan de Dios, debemos ajustarnos, debemos adecuarnos, debemos cambiar, debemos dejar muchas cosas para permitir que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Tu voluntad y mi voluntad humana nunca va a ser buena, agradable y perfecta. Nuestra voluntad tiene que estar alineada con el plan y el propósito perfecto de Dios en nuestra vida. Pero a veces somos tan tercos, a veces somos tan orgullosos, a veces somos tan duros, que no permitimos el señorío de Cristo en nuestra vida, que no permitimos que el Señor nos humille para que Él nos exalte en su tiempo. Y nos cuesta ajustarnos a la voluntad de Dios. La vida de oración no es manipular a Dios. Yo cuando oro no estoy manipulando a Dios. Yo cuando oro no le estoy torciendo el brazo a Dios. Porque a veces malinterpretamos la importancia de la oración y la importancia del ayuno. Voy a ayunar para que Dios me dé esto. Es importante ayunar, pero en el ayuno Dios prepara tu corazón para su respuesta perfecta. Y a veces queremos manipular a Dios y su respuesta. Pero debemos ajustar nuestra voluntad a la voluntad de Jesús. Si quieres, pasa de mí esta copa. El mejor lugar donde podemos estar como persona, como matrimonio, como familia y como iglesia es estar en el centro de la voluntad de Dios. Es estar en el centro de la voluntad de Dios. Y eso me lleva al tercer punto simple en esta tarde. No solamente yo debo anhelar hacer la voluntad de Dios, yo me debo ajustar a la voluntad de Dios, pero yo también debo abrazar la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5,
versículos 14 y 15 dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nos está enseñando a qué? A tener confianza en la oración, a pedir, pero a pedir de acuerdo a qué? A su voluntad y no a mi voluntad. ¿Qué dice? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, debemos abrazar la voluntad de Dios. Debemos pedirle, pero que se haga la voluntad de Dios. Nosotros podemos orar con confianza y con la seguridad que se cumplirá la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando se cumple la voluntad de Dios en nuestra vida, nosotros estamos glorificando al Padre, exaltando al Padre, reconociendo al Padre y sometiéndonos a su autoridad divina. Así que estas tres simples cosas. Por eso cuando yo estaba reflexionando en el Padre Nuestro, el Señor me detenía. Hágase tu voluntad. Y yo oraba y decía: sí, Señor, yo creo que estoy haciendo tu voluntad. Te estoy sirviendo, la iglesia está sirviendo, vamos avanzando, vamos creciendo, vamos haciendo esto, vamos haciendo lo otro. Pero yo sentía que el Señor me decía: sí. Pero muchas veces es tu voluntad, es tu deseo, es tu plan y no yo. Y tuve que reconocer que muchas veces estoy equivocado. Y tengo que reconocer que muchas veces quiero que se hagan las cosas a mi manera y a mi tiempo. Quiero que reflexiones en tu matrimonio. ¿Cómo están las cosas? ¿Se está haciendo la voluntad de Dios o uno de los dos está queriendo imponer su voluntad por encima del otro? Y estoy mirando a todos y no estoy mirando a nadie para que no diga: pastor, usted me miró. Si miro para acá, sí, y de aquel lado también, sí, todos somos pecadores, ¿ok? Pero a veces también, en nuestro servicio a Dios, podemos servir con amor, podemos servir con pasión y pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y nuestro orgullo está de por medio y queremos hacer la voluntad. Hágase tu voluntad. Pero a veces digo: no te dejes, ponte firme. Tú eres el mero mero. Tú eres el hombre de la casa. Tú eres la mujer de la casa. Hermanos, Cristo tiene que ser el centro de nuestro hogar. Cristo tiene que ser el centro de nuestro matrimonio. La mayoría de los problemas a veces en los matrimonios es porque Cristo no es el centro. Y uno de ellos quiere hacer su voluntad por encima de la voluntad perfecta de Cristo. Y cuando hacemos esto, estamos en pecado y estamos separándonos. Hermanos, te hago una simple pregunta. El pastor vino enojón hoy, no. El Señor también habló a mi corazón y me llamó la atención y me dijo: hey, cuidado, no espiritualice las cosas.
en toda mi vida y en tu vida, en mi vida tiene que haber menos de Fernando y más de Jesús. En mis decisiones tiene que haber menos de Fernando y más de Jesús. En tu vida tiene que haber menos de ti y más de Jesús. Debemos menguar para que crezca el Señor en nosotros. Hágase tu voluntad. En el cielo se hace su voluntad. ¿Tú estás viviendo la voluntad de Dios? ¿Tú estás permitiendo la voluntad de Dios en tu vida? ¿O no? Yo quisiera que reflexiones y que cierres los ojos por un momento. ¿Qué debemos hacer? Dijimos, anhelar la voluntad de Dios. ¿Qué debemos hacer? Ajustarnos a la voluntad de Dios. ¿Y qué debemos hacer? Abrazar la voluntad de Dios. El problema no es Dios. El problema no es Cristo. El problema somos nosotros, que nos cuesta sujetarnos y nos cuesta obedecer. Y a veces queremos tomar el rol que Dios nos dio, gloria a Dios, pero a veces nos estamos poniendo por encima de Dios. Y Dios es el soberano. Y nosotros somos sus ovejas y somos su pueblo. ¿Cuántos de ustedes están batallando con hacer la voluntad de Dios en su vida? Hay una canción de hace muchos años, pero quiero que la escuche. Y si la sabe, cántela, pero cántela con entendimiento lo que estamos diciendo. Es una canción que nos invita a hacer la voluntad de Dios. El principio dice, me rindo. Me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. No eres menos hombre si Dios gobierna tu vida. No eres menos mujer si Dios gobierna tu vida. Eres un hombre de Dios y una mujer de Dios si permite que Dios dirija, gobierne y guíe tu vida. ¿Lo cantamos una vez más? Yo te invito a que te pongas de pie allí donde estás. Y dile, Señor, aquí estoy.
Levanta tu voz y con todas tus fuerzas dile: yo quiero. Yo quiero que gobiernes. Señor, gobierna nuestra vida. Señor, sé el centro de nuestra vida. Quita nuestro orgullo. Quita nuestra soberbia. Quita la dureza de nuestro corazón. Quita nuestra vanidad. Que siempre vivamos en tu voluntad. Posiblemente estás aquí. Te invito a que hoy tomes la decisión de seguir a Cristo, entregar tu corazón a Cristo, reconocerlo como tu Señor, para que Él tome el control y transformes tu vida. Él puede transformar el caos donde estás viviendo, la situación donde estás viviendo. Él lo puede transformar. Entrégale a Él para que Él gobierne tu vida. Pero posiblemente eres alguien que conoces al Señor hace mucho y vienes a la iglesia y sirves en la iglesia. Pero todavía hay áreas en tu vida que necesitan ser entregadas al Señor. Hay áreas en tu vida que necesitan ser entregadas al Señor hoy. Y decir: me rindo a ti, Señor. Me entrego a ti, Señor. Toma el control, Señor, de esta situación. Toma el control de mi vida, Señor. Vamos a cantar una vez más esta canción, pero si Dios te está desafiando a que se haga su voluntad en tu vida, te invito a que pases aquí al frente y hagamos juntos un altar al Señor y decir: Señor, aquí está mi vida. ¿Cuántos de los que están aquí dicen: Señor, yo quiero obedecerte y hacer tu voluntad? Si esa es tu respuesta a la oración, pasa aquí al frente. Juntos vamos a orar por ti y tomar ese compromiso.
Dile, yo quiero que gobiernes mi vida. Señor, hay áreas en mi vida, mi carácter me lo tienes que transformar, Señor. Soy muy enojón, soy muy gritón, soy muy criticón. Soy muy orgulloso. Me cuesta perdonar, pero aquí está mi vida, dile al Señor. Le voy a pedir a los líderes, por favor, hombres y mujeres líderes que han servido, que están sirviendo, que se acerquen y me ayuden a orar por las personas.
les parece si terminamos orando todos? Diciendo, Señor, repite conmigo, vamos a hacer una oración congregacional. Querido Dios, hoy te pedimos, ayúdanos a anhelar tu voluntad, a ajustarnos a tu voluntad y abrazar tu voluntad. Queremos obedecerte porque eres nuestro Padre y porque queremos reflejar tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada joven que ha pasado, que no ha pasado, pero sabemos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía. Ayúdanos, Señor, a como iglesia caminar en tu voluntad, hacer tu voluntad, vivir en tu voluntad y ser guiados por tu voluntad. Y ayuda a cada uno de nosotros en nuestra vida personal menguar para que crezcas tú. Toda soberbia, toda altivez, todo orgullo, te lo entregamos a ti, para que el fruto del Espíritu fluya en nosotros y hagamos tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Querida familia, ya terminamos. Si han venido por primera vez, sé que hay más personas que han venido por primera vez, por favor acérquense allá donde está la hermana Ari, tenemos un regalito para ustedes. Acuérdense, el próximo domingo a las 9:30 tenemos las clases de los grupos de conexión y a las 11 tenemos el servicio. No va a ser aquí, va a ser el servicio combinado. Vamos a tener traductores, así que usted venga porque vamos a tener traductores. Y también acuérdese de anotarse a las conferencias de Multiply el próximo domingo. Si usted es maestro de clase de escuela dominical, tiene que estar en el taller. Y si usted es líder o quiere involucrarse y saber más de la visión de la iglesia, inscríbase también, porque vamos a tener 2 talleres el próximo domingo a las 4 de la tarde. Gracias por venir. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Instituto Bíblico mañana. Tenemos 2 exámenes. Amén.